Bueno, hoy vamos a avanzar hasta el capítulo 4. El capítulo 4 es una continuación de lo que se dijo en el capítulo 3. Vamos a leer primeramente todo el capítulo 4 y después vamos a analizarlo por partes. Dice la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse y se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gloria a Dios. La última idea, retomando la última idea que consideramos en la semana pasada, hablábamos del misterio de la piedad, de la razón por la cual es necesario poner requisitos tan elevados a los ministros de la iglesia. Y vamos a retomar ahora en el capítulo 3 lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 16, que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad. La función de nosotros como iglesia es administrar ese misterio de que Dios se hizo hombre, de que Dios se encarnó, de que Dios descendió, de que Dios resucitó con gloria, de que los ángeles lo vieron, de que fue recibido con gloria en el cielo, de que fue predicado a nosotros los gentiles, fuimos los que creímos en él. Pero nosotros, como también dijo el apóstol Pablo, que somos su iglesia, columna y baluarte de la verdad, debemos conducirnos y debemos cumplir con una cantidad de requisitos altos, elevados, para poder ser ministros de la iglesia. Esa es la idea. La idea es que la iglesia es la institución que tiene a su cargo el privilegio más alto, más grande y más glorioso de la historia de la humanidad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad de Dios, de la única verdad, de la verdad de Dios. Y es la administradora de los misterios de Dios, de la fe y de la salvación. Todo eso es lo que hace que tengamos que tomarnos las cosas de Dios con muchísima seriedad, con muchísima seriedad. Sin embargo, esta iglesia es atacada por fuerzas contrarias, por fuerzas enemigas, por fuerzas perversas. Y la fuerza más perversa que ataca a la iglesia y la más destructiva es la que se encuentra aquí en el capítulo 4. El capítulo 4 comienza hablando de la apostasía. La apostasía
es la tercera razón por la cual los ministros del Señor Jesucristo tienen que cumplir con todos esos requisitos. ¿Por qué? Por causa de una apostasía que fue profetizada y que fue anunciada, que eso significa que inexorablemente se va a cumplir. Cuando hay una profecía de parte del Espíritu Santo, significa que no hay forma de evitar que esto suceda, que es algo que ya tiene, por así decirlo, el aval de Dios para que suceda. Es algo que va a suceder. Entonces dice el capítulo 4, en el versículo 1, dice, pero el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo. ¿Quién dice estas cosas? El Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que no hay nada de mentira ni de error en lo que el Espíritu Santo está diciendo. El Espíritu Santo está advirtiendo a la iglesia para que nosotros también podamos identificar los falsos ministros de Dios. Por eso se han dado todas estos requerimientos, por eso se dan todos estos escritos para que nosotros podamos identificar realmente qué es un ministro verdadero, porque está en juego nuestra salvación, nuestra vida, y por encima de todas esas cosas está en juego la gloria y la honra de Dios. Entonces dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Hermano, cuando nosotros hacemos un estudio acerca de lo que la Biblia llama los postreros tiempos, resulta que los postreros tiempos comenzaron desde el momento en que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, cuando se derramó sobre todos los 120 que estaban ahí en el aposento alto, esas lenguas de fuego, y comenzaron a profetizar y comenzaron a adorar. Allí es donde se da inicio a los postreros tiempos, a la era de la iglesia. Entonces imagínense ¿en qué momento histórico estaremos viviendo si en la Biblia los postreros tiempos comenzaron con la iglesia primitiva? Es obvio que estamos viviendo el final de esos postreros tiempos. Para todos nosotros es evidente que ha tocado vivir el cumplimiento claro de esta profecía que se está cumpliendo delante de nosotros. ¿Cuál es? En los tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores. Apostatarán de la fe. Entonces, miremos esta palabra que la hemos analizado porque en diferentes libros está el asunto de la apostasía, el hecho de que algunos creyentes van a apostatar de la fe. ¿Qué es la apostasía? Varias veces hemos enseñado lo que es la apostasía, pero se hace necesario volver sobre el tema porque tenemos que estar muy apercibidos de la apostasía. Apostasía significa abandonar. Viene de un término griego que se escribe afistemi o que se pronuncia afistemi, que significa abandonar algo que una vez se abrazó, abandonar algo en lo que una vez se creyó. Entonces dice apostatarán de la fe, significa prácticamente abandonar la fe y las creencias que un día se abrazaron. En la Biblia hay muchísimos ejemplos de apóstatas, o sea, de personas que han abandonado su fe. Pero aquí en el libro de Timoteo, nosotros leímos en la primera clase, en el primer capítulo de Timoteo, que hay dos apóstatas, de los cuales se está dando testimonio. El apóstol Pablo está hablando con claridad de Himeneo y Alejandro. Vamos a leerlo en los versículos 19 y 20 del capítulo 1 de primera carta a Timoteo. Dice el versículo 19, manteniendo la fe, nuevamente la fe. Miren que allí la fe, para que lo tengamos más claro, la palabra fe ahí no significa tener fe en que me voy a curar, tener fe en que me voy a sanar, tener fe en que me va a ir bien. No, ahí la palabra fe significa todo lo que yo creo como cristiana, todo lo que yo creo como hijo de Dios, todo lo que debe creer la iglesia, es decir, el conjunto de todas las doctrinas que hacen parte del credo fundamental de la iglesia cristiana por el cual la iglesia es salva. Entonces, cuando se dice manteniendo la fe, lo que se quiere decir es que debemos aferrarnos a esa verdad, a esos principios de fe, a esa doctrina que se nos enseñó y que los principales expositores de esta doctrina fueron el Señor Jesucristo
y los apóstoles. O sea, la doctrina de Pablo, la doctrina de Pedro, de Santiago, de Juan, de los discípulos. Esa doctrina de la Biblia, que es la base y el fundamento de la fe cristiana, nosotros tenemos que aferrarnos a ella y tenemos que mantenernos firmes en ella. Pero, ¿qué sucedió con estos dos? Vamos a leer de nuevo. El versículo 19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Miren que el versículo 19 dice que debemos mantener la fe y agrega otro ingrediente, la fe y la buena conciencia. Una de las cosas más importantes que suceden cuando nos volvemos a Dios, cuando Cristo toca nuestros corazones con su espíritu y cuando su palabra llega a nuestras mentes y a nuestras vidas, lo primero que sucede es que Dios despierta nuestra conciencia. La conciencia es un dispositivo moral que me enseña a mí que estoy mal y cuando debo corregir eso que estoy haciendo mal. La conciencia es ese dispositivo moral que se enciende, como el foquito rojo que se enciende cuando el aceite se le está acabando al carro o cuando la gasolina se le está acabando. Hay una señal de peligro. Esa señal de peligro en nuestras almas, de que estamos corrompiendo nuestro camino, de que estamos dañando nuestras almas, de que estamos haciendo lo malo. Esa señal de peligro es nuestra conciencia. Pero sin Cristo, nuestra conciencia está cauterizada, nuestra conciencia no funciona. Hacemos lo malo y no sentimos absolutamente nada. Lo que sucede cuando nos volvemos a Dios, lo que sucede cuando nos convertimos a Cristo, es que nuestra conciencia despierta, es depurada, es purificada y sobre todo es sensibilizada. Se enciende nuevamente el bombillo rojo que dice, alto, no hagas esto. La vida cristiana no consiste en que nunca me voy a equivocar más, no consiste en que nunca más voy a pecar, en que nunca más voy a cometer un error. No, consiste en que soy una criatura nueva que cada vez que peca, su conciencia, sensibilizada por el Espíritu Santo de Dios, su conciencia le va a mandar una señal de que ese no es el camino, de que tiene que volverse a Dios, de que tiene que arrepentirse. Ese es un dispositivo que tiene que funcionar perfectamente bien en todos los que han creído en el Señor Jesucristo, manteniendo la fe y la buena conciencia. Pero ¿qué sucede si yo comienzo a pecar y hago oídos sordos de esa conciencia que me muestra que mi comportamiento y mi conducta no son adecuadas, no les agradan a Dios, no es el camino correcto? Si yo dejo de oír la conciencia, dejo de reaccionar ante esa señal de peligro que me está mandando la conciencia vuelve a entenebrecerse, vuelve a cauterizarse. Eso es lo que pasó con Himeneo y Alejandro. Al desechar la fe, desecharon también la buena conciencia, la capacidad de ver sus propios errores y de corregirse, de autocorregirse. Eso es una de las cosas más grandes que Dios nos regala en la vida cristiana, la capacidad de examinarnos, la capacidad de juzgarnos a nosotros mismos y la capacidad de corregir nuestro camino. Eso proviene de Dios, eso es una obra del Espíritu en nuestras vidas. Pero cuando abandonamos la fe que nos permite ese estado de pureza y de conciencia, cuando abandonamos la fe, la conciencia vuelve a entenebrecerse. Dice que desecharon la fe y desecharon la buena conciencia. ¿Y cuál fue el resultado? Que naufragaron en la fe. Naufragar significa caer del barco, ahogarse en el océano, ¿cierto? Nosotros somos como un pueblo de Dios que está nadando en una barca en contra de la corriente, pero que está firme en esa barca, porque en esa barca hay un capitán que es el Señor Jesucristo. Y un náufrago es aquel que desecha la barca, que desecha a Cristo y que finalmente cae al fondo del océano. Eso es lo que ha sucedido con Himeneo y Alejandro. Versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fíjense que el pecado de Himeneo y Alejandro fue la adulteración de la palabra de Dios y la blasfemia contra Dios. Eso es apostasía. Apostasía es abandonar la fe.
El pecado de la apostasía es el pecado más grande que se pueda cometer. No hay pecado más grande que la apostasía. ¿Por qué? Porque la apostasía tiene, para que sea apostasía, tienen que haber dos ingredientes. Para que una persona sea un apóstata, esa persona tiene que haber tenido un pleno conocimiento de la verdad. Aquí están los dos ingredientes de un apóstata. Un apóstata es alguien que ha tenido un pleno conocimiento de la verdad. Nadie puede abandonar algo que no ha tenido antes, que no ha abrazado. Y cuando se habla de la apostatar de la fe, se habla de abandonar la fe. Entonces, un apóstata es alguien que ha tenido inicialmente un pleno conocimiento de la verdad y que de manera consciente y voluntaria ha decidido rechazar esa verdad, un rechazo consciente de esa verdad. Esos son los dos elementos de un apóstata. ¿Por qué? Porque tenemos que discernir y diferenciar entre un apóstata y un creyente que en un momento dado resbala en el camino. Un creyente que se descuida en su salvación y que cae en un pecado no es un apóstata, es alguien que ha caído y es alguien que se puede levantar y es alguien a quien debemos socorrer y es alguien al que debemos ayudar y debemos como iglesia consolar. Es alguien del que debemos tener compasión porque debemos considerarnos a nosotros mismos que somos también susceptibles de caídas. Un apóstata tampoco es un cristiano que se ha enfriado, aunque es grave que nos enfriemos. Recuerden lo que dice Jesús, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El amor de muchos se enfriará. Es decir, un cristiano que su vida espiritual se ha enfriado, que está un poco apático a las cosas de Dios, no es un apóstata, no es un apóstata. Mientras tenga el Espíritu Santo dentro de su corazón, mientras tenga la conciencia de que tiene que volver al Señor, él no es un apóstata. Un apóstata es alguien que con pleno conocimiento de la verdad decide deliberadamente abandonar esa verdad y abraza otras doctrinas, abraza otras cosas. Yo quiero que miremos en el libro de Hebreos una descripción de la apostasía para que nos demos cuenta lo grave que es, porque está escrita con unas palabras duras de lo grave que es la apostasía. Vamos a Hebreos capítulo 10. El libro de Hebreos fue escrito para una comunidad de judíos, para una comunidad de cristianos que estaban en el peligro de claudicar, de dejar la fe por causa de la persecución. Y fue escrito para evitar la apostasía de este grupo de creyentes. Vamos a Hebreos capítulo 10 y vamos a leer el versículo 29. Hebreos 10, vamos a leer desde el 26. Vamos a leer desde el 26 para comprender un poco lo que es la apostasía. Hebreos 10, 26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿sí ven? Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bueno, hermanos, aquí hay un segmento que ilustra muchas cosas, muchos aspectos acerca de la apostasía. Y está diciendo que el castigo de un apóstata es mucho mayor que el castigo de alguien que viola la ley. De hecho, todos los pecados que hay en el mundo son violación de la ley. Matar, adulterar,
fornicar, violar, abortar, mentir, robar, ultrajar, maltratar, delinquir, difamar, calumniar. Todo lo que nosotros podamos enumerar de pecado es violación contra la ley de Moisés. Pero la Biblia dice que el pecado de la apostasía es un pecado que está por encima de la ley de Moisés. Es un pecado mucho más grave y que será castigado con mayor rigor que cualquier pecado que tenga que ver con una violación de uno de estos mandamientos. El que viola la ley de Moisés debe morir apedreado. O sea, la paga del pecado de violar la ley de Moisés es la muerte, pero la paga del pecado de apostatar de la fe es algo peor que la misma muerte. Ojo, es algo peor que la misma muerte. Y nos podemos sentar a pensar, bueno, ¿qué cosa puede ser peor que la misma muerte? La Biblia dice en varios pasajes que el lugar más oscuro del infierno, el lugar más horrendo del infierno está destinado no a los pecadores más terribles que han existido en la historia de la humanidad, sino a los falsos maestros, a los que han torcido el evangelio, a los que han comercializado con la fe. En otras palabras, hermanos, los maestros de la prosperidad, los que adulteran el evangelio, los que trafican con las almas, los que han hecho un negocio de la fe cristiana, todos ellos son peores que un narcotraficante, son peores que un asesino en serie, son peores que un psicópata, son peores que un violador de niños, son mucho peores porque están pecando contra la persona del Señor Jesucristo y contra la verdad. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Se está pecando contra el misterio de la piedad, o sea, se está pecando contra la manifestación de Dios, contra la gracia de Dios que es su gloria. Entonces es algo supremamente complejo y supremamente delicado. Vengan conmigo a segunda de Pedro, capítulo 2, que también habla de estos apóstatas. Y tenemos muchos pasajes, pero de pronto por el factor tiempo no podemos leerlos todos, porque ese no es el único tema de la segunda carta, de la primera carta a Timoteo. Vamos a la segunda carta a Pedro, la segunda carta de Pedro, por favor, al capítulo 2. Y tiene como título, el capítulo 2 tiene como título falsos profetas y falsos maestros. Y dice el versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo, y libró al justo Job, al justo Lot, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente, versículo 10, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, se refiere al señorío de Cristo, atrevidos y contumaces que no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con nosotros, ahí está la clave, comen con nosotros significa que muchas veces hacen parte del cuerpo de Cristo, son falsos profetas, falsos maestros, introducidos encubiertamente. Dice, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia
y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. A partir del versículo 7 dice acerca de lo que le espera a estos hombres. Dice el versículo 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Todas estas son palabras de juicio. ¿Contra quiénes? Contra los apóstatas, contra aquellos que de una manera u otra y de una manera consciente deciden darle la espalda a la verdad del evangelio y seguir un evangelio diferente. Hace poquito, supe la noticia, la dieron en un noticiero, de que una comunidad cristiana del pueblo de Bello, en Antioquia, abandonó la fe. Toda la comunidad abandonó la fe. Eran una comunidad cristiana que creía en el Señor Jesucristo, pero abandonaron la fe porque se metieron en el judaísmo, incursionando en el judaísmo y asesorándose del judaísmo, que está lleno de esas genealogías. Ellos llegaron a la conclusión errónea de que Jesucristo no era el Mesías, y ahora abrazan el judaísmo. Siendo colombianos de pura cepa, se visten con talí, se colocan la kipá, se enrollan en la mano una cinta para orar que se llama el teilín. En fin, dicen que son descendientes de judíos sefarditas. Es una cosa espantosa y terrible. Creen en genealogías, creen en fábulas, creen en cabalas, creen en cosas que el apóstol Pablo está diciendo aquí que desechemos, que no confiemos en eso. Y ellos han apostatado de la fe, han apostatado de la fe. Yo tengo el video y se los voy a colocar en el grupo, en el chat del grupo, para que vean ese video que muestra cómo una comunidad entera se va a perdición desechando al Señor Jesucristo. Es algo tremendo, es algo complicado y es algo, hermanos, que es sumamente peligroso. Todos aquellos que han adulterado el evangelio son apóstatas, todos, hermanos, y yo les pido encarecidamente que abran los ojos y que examinen la iglesia donde se congregan y que tengan muchísimo cuidado con lo que están oyendo. Eso es apostasía. Ahora, ¿cómo se llega a la apostasía? ¿Cómo se llega a la apostasía? Vamos nuevamente a Segunda de Timoteo. Y dice claro, en el capítulo 4, dice, ¿cómo apostatarán de la fe? ¿Cómo? ¿Cómo se llega a ser un apóstata? ¿Cuál es el camino? ¿Qué es lo que lleva a estas personas a ser apóstatas? Y dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Se llega a la apostasía por escuchar lo que no debemos escuchar. Por eso es que el apóstol Pablo dio un mandamiento en el capítulo 1, un mandamiento en el capítulo 1 del libro que estamos estudiando de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, le dice a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases, no para que tratases, sino para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Y el apóstol Pablo
habla de que a estos hombres que tuercen el evangelio es necesario callarles la boca. ¿Por qué? Porque lo que enseñan tiene un poder destructivo, tiene un poder diabólico. La fuerza más grande de Satanás para destruir y dañar la iglesia y a los creyentes es el error, es la mentira. Como dice aquí la escritura, que apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, hay que tener cuidado con lo que se escucha. Ahora, cuando dice que se convirtieron en apóstatas escuchando a espíritus engañadores, no significa que participaron de alguna sesión de espiritismo, no quiere decir que participaron de algún ministerio donde se invocan demonios o un ministerio de reprender demonios o cosas así. No, no se refiere a eso. Los espíritus engañadores son aquellos que hablan a través de los hombres. Es lo que escuchamos en la predicación corrupta de nuestros tiempos, de estos momentos, porque estos son los posteros tiempos. Estos son los tiempos de estos apóstatas. Estos son los tiempos de sus ministerios. Entonces, la iglesia de hoy está en peligro y el peligro es escuchar. Recuerde, el peligro entra por sus oídos. Uno de los errores más grandes que se puede cometer, que puede cometer un cristiano, es creer que puede oír todo, que puede escuchar cualquier cosa. Si nosotros nos vamos al jardín del Edén y vemos cómo fue la caída de Adán y Eva, la caída de Adán y Eva no fue por codiciar, no fue por mentir, no fue por fornicar, no fue por una rebelión abierta contra Dios. La caída de Adán y Eva fue porque escucharon a la serpiente hablar, escucharon a la serpiente hablar. Y la serpiente es símbolo de Satanás y ella o Satanás, lo primero que hizo para dañar el plan de Dios, lo primero que hizo para destruir la obra de Dios fue traer las falsas doctrinas de demonios. Y esa doctrina de demonios es una doctrina que parte de una verdad, pero que luego la adultera, la tuerce. Ese es el formato de Satanás. Esas son las doctrinas de demonios. Con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol que hay en el huerto. No, eso no es así. Sí podemos comer, sino que no podemos comer del de la ciencia del bien y del mal, porque si comemos moriremos. A partir de ahí él comienza a torcer todo lo que Dios ha dicho. No morirán, sino que Dios sabe que serán abiertos sus ojos y conocerán el bien y el mal. Ahí comienza toda la doctrina de Satanás, que es una doctrina centrada en el yo. Serán como Dios. No morirán, sino que serán como Dios, sabrán el bien y el mal. La doctrina diabólica se comenzó a predicar allí. El mismo Satanás fue el primero en predicar su evangelio, el evangelio centrado en el hombre, el evangelio antropocéntrico, que fue el mismo obstáculo que encontró el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16. Narra el momento en que el Señor Jesucristo comienza a decirle a sus discípulos que le es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los principales, de los escribas, de los ancianos y ser muerto y resucitar al tercer día. Ese es el evangelio. Es necesario que Cristo muera por nuestros pecados, que es necesario que se derrame la sangre inocente para limpiar nuestros pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados y Cristo vino para salvarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Ese es el evangelio. Pero ¿qué es lo que dice Pedro? Ten compasión de ti, Señor, que en ninguna manera esto te acontezca. Esta nuevamente es la predicación de los demonios, una predicación centrada en el bienestar humano, centrada en el yo, centrada en el ego y que intenta destruir los planes y los propósitos de Dios para salvar la humanidad. Entonces, no es que los demonios prediquen, no es que participemos de una sección de espiritismo, es que escuchamos doctrinas de demonios en quienes, en personas cercanas a la iglesia. Satanás en ese momento
utilizó a Pedro. Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, todo eso está ahí. El asunto de las doctrinas de demonio tiene que ver con eso, con una adulteración sutil que hace Satanás de las verdades bíblicas para llevarnos a entronizarnos nosotros mismos en nuestros propios corazones. La doctrina de la prosperidad, la doctrina de todo lo que yo piso, de todo lo que yo codicio, de todo lo que yo declaro, de todo lo que yo decreto, yo declaro, yo decreto, yo visualizo, yo miro, yo pido, yo reclamo. Toda la doctrina del yo es una doctrina satánica y es una doctrina que cuando la oímos tiene un poder diabólico para seducir y llevarnos a la apostasía. Escuchar no se trata solamente de que, bueno, porque yo alguna vez escuché un sermón de un pastor que se torció, o alguna vez escuché un sermón y por eso ya soy un apóstata. No, escuchar aquí implica abrir el corazón a esa mentira, abrir el corazón a esa forma de doctrina, abrirle el corazón a ese evangelio falso. Eso es lo que es apostasía. Pero comienza, ¿por qué? Por el oír. Hermano, ¿cómo comienza la salvación del creyente? ¿Cómo comienza la fe? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero si escuchamos la voz de Satanás, nuestros corazones se van a contaminar, nuestras conciencias se van a entenebrecer, a endurecer, y de esa manera abandonamos la fe. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué, con lo que escuchamos. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Todas esas doctrinas centradas en el yo son doctrinas de demonios, doctrinas satánicas. Ahora, exactamente qué forma tienen esas doctrinas. Aquí hay una alusión específica a algunos movimientos que ya conocemos y que se han dado al interior de la iglesia. Por ejemplo, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. En otras palabras, hermano, una de las cosas que tienen las doctrinas de demonios también es que prohíben cosas que Dios ha creado. Todo lo que Dios creó es bueno y lo creó para que nosotros lo disfrutáramos. Lo que el diablo hace es torcer la manera como disfrutamos de esas cosas, pero todo lo que existe y que fue creado por Dios es bueno. Y cuando estas doctrinas de demonios comenzaron desde hace muchos años, muchos siglos, comenzaron a prohibir cosas, comenzó un movimiento de ascetismo, es decir, de prohibición de alimentos, de prohibición de cosas, abstenerse de comer algunos alimentos. Todo eso enmarcado de pronto en algunas sombras del judaísmo que fue ese judaísmo que fue abolido por el Señor Jesucristo. Ese judaísmo que tenía que ver con tocar, comer, lavarse las manos con cosas externas. Entonces comenzó un movimiento de ascetismo, comenzó también un movimiento monástico donde los hombres se fueron y se aislaron y aparecieron así los monasterios. Aparece así las creencias de la Iglesia Católica, ¿cierto? Que ha hecho tanto daño. Una de las doctrinas que más daño ha hecho a la Iglesia Católica es la imposición por la fuerza del celibato a los sacerdotes. Eso ha traído como consecuencia escándalos, depravaciones, homosexualismo al interior de la Iglesia Católica. Hay una cantidad de cosas que no están mandadas en la Biblia. Dios precisamente crea la sexualidad y el matrimonio
para la plenitud del hombre. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. O sea que lo que Dios tenía pensado cuando creó la sexualidad era la plenitud del ser humano, el que el ser humano fuera más completo, el ser humano fuera más pleno, que tuviera en su entorno la necesidad, la capacidad y la oportunidad de amar, que es el primer mandamiento y es lo que perfecciona el crecimiento del ser humano. Por eso dice, no es bueno que esté solo, o sea, no es bueno que sea un egocéntrico, no es bueno que esté pensando solo en él mismo. Eso es lo que destruye al ser humano. Le haré ayuda idónea. Así que el matrimonio es de los sacramentos más grandes y gloriosos. Tan grande y glorioso es el sacramento del matrimonio, que el matrimonio Dios lo ha constituido como un emblema del amor de Cristo por su iglesia, como un símbolo del amor de Cristo por su iglesia. Entonces prohíben el matrimonio como si fuera algo pecaminoso y sobre todo se lo prohíben a personas que no tienen el don de continencia. Entonces, todo esto provino de qué? De doctrinas de demonios, todo lo que fue corrompiendo la iglesia, todo lo que fue dividiendo la iglesia y sobre todo lo que apartó la salvación de la gracia divina, porque la salvación es solamente por gracia y al hombre carnal le gusta la doctrina carnal. ¿Qué es una doctrina carnal? La doctrina carnal es aquella que implica un mérito humano, o sea, que yo tengo que lograr algo, que yo tengo que conseguir algo. Por ejemplo, mantenerme célibe y sin esposa. Hermanos, es más noble y es más loable amar a una esposa con los requerimientos que Cristo tiene en su palabra. Maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia, que se entregó a sí mismo para limpiarla, para purificarla, para presentársela a sí mismo, amarla como a su propio cuerpo. O sea, todos esos requerimientos de amar a una esposa santifican más que simplemente me aíslo y no ando con nadie y no me caso nunca y me abstengo, perdón, de tener algún compañero o alguna compañera. Todas esas cosas provinieron de qué? De doctrinas de demonios. La prohibición de casarse, la prohibición de los alimentos. No hay ningún alimento que haya sido creado por Dios que sea pecaminoso comer. No lo hay, no lo hay. Lo que la Biblia enseña acerca de las dietas de los judíos, de que ellos no podían comer ciertos animales, de que no podían comer ciertas carnes, de que no podían comer ciertas cosas. Esas dietas eran para mantenerlos a ellos separados del mundo gentil, del mundo impío, del mundo pecador, para que no se contaminaran con las creencias paganas, para que ellos no pudieran tener intimidad y comunión con pueblos que no habían conocido a Dios. Pero una vez venido a Cristo y Dios, el Señor Jesucristo llama a todos los gentiles, esas normas, esa pared llamada la pared de las enemistades, ha sido derribada por el Señor Jesucristo. Todo, miren lo que dice el apóstol Pablo, que es el apóstol de la iglesia gentil. Dios, oiga bien, Dios no envió a Moisés a predicarnos el evangelio. Dios envió al apóstol Pablo a predicarnos el evangelio a nosotros. El apóstol cuya fe, cuyo mensaje, cuya doctrina es la que nosotros tenemos que tener porque es la que Dios nos ha ordenado a nosotros. Es la del apóstol Pablo. Él es la máxima autoridad después del Señor Jesucristo. Él es la máxima autoridad en doctrina y en enseñanza. Y el apóstol Pablo, que no hay, repito, por encima del apóstol Pablo en autoridad sobre la iglesia, en autoridad doctrinal, el único que está por encima de Pablo es el Señor Jesucristo. Y Jesucristo enseñó lo mismo que enseñó el apóstol Pablo. ¿Y qué enseña el apóstol Pablo? Que todo lo que Dios creó es bueno y no hay nada que deba ser desechado. Que si nosotros comemos con acción de gracias por la oración y por la acción de gracias, lo que comemos es santificado. Lo que comemos es santificado. Otra cosa es que usted, por algún motivo de su salud, por algún motivo
de una deficiencia en su organismo, no pueda comer algún tipo de alimentos y tenga que privarse de algún tipo de grasas o de algún tipo de comida. Si es así, eso es un asunto que le compete solamente a usted, pero nada tiene que ver con la santificación del creyente, porque el creyente es salvo solamente por gracia, no por nuestras obras. Pero las doctrinas de demonios retoman las obras para que el hombre se jacte de lo que hace y le robe la gloria a Dios, que es lo que siempre ha querido hacer Satanás. Dice, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Dice, por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vas a comer algo que de repente dudas de su procedencia, te toca sentarte y comer con alguien. Entonces simplemente dale gracias a Dios por el alimento y bendícelo y ya. Pero todo lo que Dios creó es bueno. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo y esta debe ser la enseñanza que debemos seguir nosotros como iglesia. No debemos estar buscando a otros hombres que dicen otras cosas. Bueno, continuamos con el capítulo 4. Continuamos con el capítulo 4 y aquí tenemos unas instrucciones que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Instrucciones con respecto al ministerio de Timoteo. Vamos a leer esas instrucciones. Tenemos que del versículo 6 al 12, el apóstol Pablo le habla a Timoteo acerca de las responsabilidades de los pastores para con la iglesia. O sea, está hablando el apóstol Pablo a Timoteo acerca de el deber de un pastor para con su congregación. ¿Cuál es el deber o la responsabilidad de los pastores para con la iglesia? Eso está en el capítulo 4 y vamos a leer del versículo 6 al versículo 12. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bueno, y la primera responsabilidad que tiene un pastor para con su congregación es advertirle a la congregación acerca de las falsas doctrinas y de los falsos maestros. Yo sé que hay muchas personas que no les gusta que nosotros hagamos alusión a los falsos maestros, a las iglesias donde se predica prosperidad, confesión positiva y doctrinas de demonios, y prefieren que no se hablen de estas cosas en aras de una diplomacia y de un amor que no es bíblico. Ni la diplomacia ni el amor es bíblico. Los que se molestan porque un pastor o un maestro denuncia las falsas doctrinas y desnuda a los falsos maestros, los que se molestan por esto son personas que no conocen al verdadero Señor Jesucristo, que no han leído nunca al apóstol Pablo, ni al apóstol Pedro, ni a Judas, no han leído a todos los hombres de Dios que nos enseñan que debemos contender ardientemente por la fe que una vez fue entregada a los santos. Los que se sienten cómodos en iglesias de falsas doctrinas, los que se sienten a gusto con todas estas cosas, no conocen al Señor Jesucristo y no han sido enseñados en la sana doctrina. La principal responsabilidad de un pastor es advertirnos de la falsa doctrina, porque es muy fácil que un hermano caiga, es muy fácil que un hermano sea seducido, es muy fácil que un hermano sea atrapado en el error y en la mentira.
tenemos que advertir a nuestra congregación. Eso es un deber del pastor de una iglesia, advertir acerca de las falsas doctrinas. Lo está haciendo el Espíritu Santo. Aquí dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Y nosotros debemos hablar lo que el Espíritu habla. Y nosotros debemos denunciar a esos falsos maestros y debemos descubrirlos para que no tengan ocasión de engañar, ni de confundir, ni de hacer tropezar. Esa es la principal responsabilidad de los pastores para con su iglesia. Ahora, la segunda responsabilidad de un pastor para con su iglesia es enseñar doctrina. Enseñar doctrina. Allí llegamos a un punto donde es complicado el asunto de que algunos dicen que unos son pastores y otros son maestros. Pero yo personalmente me inclino al hecho de que los pastores todos deben ser maestros. Un pastor que no sabe enseñar es un pastor que no sabe pastorear. Un pastor que no sabe enseñar la palabra de Dios es un pastor que no sabe pastorear. Porque ¿qué es pastorear? Y volvemos al término apacentar. La función de los pastores es apacentar el rebaño. Y cuando uno busca lo que significa literalmente el término apacentar, es alimentar a la oveja con buenos pastos. Apacentar es guiar a la oveja a los pastos buenos y apartar a la oveja de los pastos venenosos. Eso es apacentar una oveja. Apacentar una oveja es llevarla a un lugar donde yo pueda garantizar que los pastos que se va a comer son sanos y que ninguna planta venenosa haya ahí y que nada le pueda hacer daño a esa oveja. Esa es la responsabilidad del pastor. El pastor es responsable de la formación doctrinal de su rebaño. Formación doctrinal de su rebaño. Por lo tanto, el pastor tiene que ser un maestro y tiene que enseñar todo el consejo de Dios, como lo explica el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Que un verdadero pastor no debe tener doctrinas preferidas sobre las cuales haga siempre un mayor énfasis. Es decir, no, es que la visión de esta iglesia es la gracia, por decir así, y por eso nosotros siempre predicamos de la gracia. No, tenemos que predicar de la gracia, tenemos que predicar del amor, tenemos que predicar de la santidad, tenemos que predicar de la justicia, tenemos que predicar de la apostasía, tenemos que predicar del pecado, tenemos que predicar del arrepentimiento, tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Un pastor es responsable delante de Dios de la formación doctrinal, integral y equilibrada de su rebaño. No puede enseñar solamente las áreas que a él le gustan. No, a mí nada más me gusta la escatología y por eso en la iglesia siempre estamos enseñando escatología. No, a mí nada más me gusta la neumatología y por eso nada más enseñamos del Espíritu Santo. No, a mí nada más me gusta la cristología y por eso yo nada más doy cristología y no doy más nada porque no se necesita más nada. No, una formación deficiente o un énfasis muy acentuado en una sola doctrina nos lleva también a la herejía. La herejía es una adulteración de la verdad o una exageración de una verdad en detrimento de minimizar o despreciar otra verdad. Eso también es una herejía. Entonces, la responsabilidad principal de un pastor es enseñarle a su rebaño todo el consejo de Dios. Dice el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Un pastor tiene que desechar lo que no le sirve a la iglesia, desechar lo que no le sirve al pueblo. Un pastor tiene que colocar talanqueras y no permitir que entren falsas doctrinas a la iglesia. Es muy fácil que entren falsas doctrinas a la iglesia. Las falsas doctrinas entran a veces por un predicador que llega. Las falsas doctrinas a veces entran por una canción que se canta. Tenemos que vigilar lo que cantamos. Hay gente que solamente cuida la doctrina de la predicación, pero las herejías no las permite en el púlpito, pero sí permite que se cante. Hay cristianos que no disciernen la herejía en una canción porque es que suena tan bonita la canción.
Ay, suena tan linda la canción. Ay, dice cosas tan tiernas, pero ¿es bíblico o es antibíblico la letra de la canción? Y por eso tenemos hoy en día tantos salmistas, entre comillas, que han cometido tantos errores doctrinales en sus conciertos, entre comillas, que han pronunciado de cuanta blasfemia y de cuanta herejía, pero como son famosos, han ganado premios, salen en la televisión, tienen redes sociales, la gente grita cuando ellos salen al escenario, entonces les toleran esas cosas. Error. El pastor tiene que controlar lo que se canta en una congregación. El pastor tiene que examinar las letras de las canciones, porque lo que se canta en una iglesia tiene que ser coherente con lo que se cree, con lo que se predica. No podemos por una hora cantar una cosa y luego en la segunda hora predicar una cosa contraria a lo que cantamos. Eso es una total locura. El pastor tiene una responsabilidad de formar doctrinalmente y sanamente a su congregación. Tiene que ser un maestro. Bueno, el pastor tiene que ser trabajador y sufrido. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El pastor tiene que sufrir los oprobios, las persecuciones, las vergüenzas. No puede ser un hombre resentido, no puede ser un hombre amargado, no puede ser un hombre golpeado por las traiciones, por las decepciones que son propias del ministerio. Tiene que aprender a manejar esas situaciones y tiene que tener un carácter humilde, sufrido, manso, etcétera. Eso lo dijo ya Pablo en los requisitos de los obispos. Versículo 11 dice, esto manda y enseña. El pastor debe tener autoridad, debe tener autoridad. Un pastor que consiente a todo el mundo y que permite que en la iglesia se haga todo lo que le agrada a la gente es un pastor sin autoridad. El pastor tiene que enseñar y tiene que mandar. Pablo le dice a Timoteo, esto manda, o sea, ordena esto, manda esto y enseña también. O sea, un pastor tiene que ejercer autoridad sobre la iglesia. Tiene que prohibir lo que no conviene, tiene que ordenar lo que se tiene que hacer. Tiene que tener autoridad. Versículo 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Un pastor tiene que ser respetado por la congregación. Ese es otro problema. Un pastor tiene que ser respetado por la congregación. Si tú no puedes respetar a tu pastor, tú te debes ir de la iglesia, porque no estás haciendo nada en la iglesia. Un pastor no puede permitir que le falten el respeto. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Existía la probabilidad de que no respetaran a Timoteo porque era demasiado joven para el ministerio, no era un anciano, y él, pues a lo mejor estaba pastoreando allí ancianos y personas mayores que él. Y Pablo le dice, no pierdas autoridad por eso, que ninguno menosprecie tu ministerio por causa de tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud, o sea, ninguno te tenga como poca cosa. Hazte respetar, es lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Hazte respetar, mi Timoteo, haz que te respeten. Usted tiene que sentir respeto por su pastor. Y repito, si su pastor es un falso maestro, si su pastor adultera la palabra de Dios, si a su pastor le gusta el dinero, si su pastor es avaro, si usted acaba de revisar los requisitos del pastorado y usted se da cuenta que su pastor no cumple con esos requisitos, no se quede ahí para faltarle el respeto al pastor. Váyase de la iglesia, que la iglesia es del Señor Jesucristo, el rebaño del Señor Jesucristo. Jesucristo pone los pastores. Que Jesucristo te guíe a un lugar donde haya un pastor que tú puedas respetar. La Biblia enseña también en Hebreos que debemos obedecer a nuestros pastores porque ellos son los que cuidan de nuestras almas. Eso es una responsabilidad del pastor. El pastor ora por su rebaño. Ahora, pero el pastor no ora, por ejemplo, a veces piden oraciones de que, Señor, que me salga el préstamo del banco, Señor, que yo pueda comprar la casa, Señor, que yo pueda. De pronto el pastor no es responsable de ese tipo de oraciones. El pastor es responsable delante de Dios por el crecimiento espiritual
del rebaño que pastorea. Miren, las oraciones del apóstol Pablo por sus iglesias eran tan tremendas. Él oraba para que le fuesen abiertos los ojos del entendimiento a sus ovejas y pudieran comprender la grandeza del amor de Dios, pudieran comprender los propósitos de Dios, para que pudiesen crecer en el amor y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Él oraba para que la palabra de Dios pudiese penetrar en sus corazones. Él oraba para que el entendimiento de ellos fuese alumbrado y conocieran al Señor Jesucristo. Él oraba para que tuvieran una experiencia con el amor de Dios. Él hacía unas oraciones tremendas y es la responsabilidad de todo pastor orar por el crecimiento espiritual de su rebaño, velar por el crecimiento espiritual de su rebaño y velar en oración por su rebaño. Ser pastor, hermano, no es ponerse un saco todos los domingos y predicar un bonito sermón. Eso no es ser pastor. Ser pastor no es tomar un grupo de personas y enseñorearse de ellas. No, eso no es ser pastor. Eso no es ser pastor. Ese autoritarismo, ese enseñoreamiento, ese abuso del rebaño, eso no es de un pastor. El versículo 12, otra responsabilidad del pastor para con su iglesia, ser ejemplo. El pastor debe ser ejemplo. El pastor debe ser ejemplo. Si usted quiere criar o adoctrinar o formar una iglesia sana, usted tiene que tener el comportamiento que usted anhela ver en su rebaño. Si usted quiere un rebaño humilde, usted tiene que hacer las tareas humildes. Cuando Jesucristo quiso enseñar a sus discípulos a ser humildes, se quitó la túnica, se amarró una toalla y le lavó los pies a los discípulos. ¿Para qué? Para que ellos vieran eso con sus ojos y aprendieran a hacer los mismos. El pastor tiene que ser ejemplo de integridad. El pastor tiene que ser ejemplo de pureza. Mire lo que dice. Sé ejemplo de los creyentes en palabra. Mire que esto es bien complicado aquí. En la lista del versículo 12, acerca de las obligaciones del pastor para con su congregación. Ser ejemplo a los creyentes en palabra, o sea, la manera como él hable. Tiene que ser un pastor que hable correctamente y que siempre diga la verdad, que no sea hallado en mentiras ni en engaños. Sé ejemplo en conducta. La conducta del pastor debe ser ejemplo para la congregación. Sé ejemplo en amor. El pastor tiene que ser una persona que exprese el amor en actos claros, concretos y demostrables. Sé ejemplo en espíritu, fe y pureza. Espíritu, fe y pureza. El pastor tiene que ser un ejemplo para la congregación. Es una responsabilidad altísima, altísima. Ahora, eso con respecto a la congregación. Ahora vamos a mirar las responsabilidades de un pastor para consigo mismo, Y vamos a encontrar lo que dice en los versículos 13 al 16. Vamos a leer versículos 13 al 16. Dice lo siguiente. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos por la primera responsabilidad. A mí me gusta mucho estas responsabilidades porque creo que cuando se cumple con esto, fácilmente se cumple con lo demás. Debiéramos primero aprender a cumplir con esto. O sea, las responsabilidades del pastor para consigo mismo. Es decir, como pastor me tengo que cuidar.
Si yo soy una persona llamada al pastorado o si estoy ejerciendo el pastorado, me tengo que cuidar. Tengo que cuidar mi alma, tengo que cuidar mi ministerio, tengo que cuidar los dones que Dios me ha dado, tengo que cuidar mi mente, tengo que cuidar mi corazón, tengo que hacerme cargo de mí mismo. Y esto es importante, hermano, porque cuando yo hago esto, pienso que todo lo demás es fácil. Esto es lo central en la vida del pastor. El pastor tiene que tener un compromiso con su propia alma de cuidar a sí mismo, de su propia salvación, de su ministerio, de su corazón, de su mente. Porque eso es lo que damos a la congregación, lo que somos. Damos lo que somos y damos lo que tenemos. Nadie puede dar lo que no tiene. Y nadie puede esperar a que los demás sean lo que él no es. Jesús enseñó un principio que es bastante preocupante, por así decirlo, y es que hay un principio enseñado por Jesús que dice, el discípulo nunca es mayor que su Señor, que su maestro. El discípulo nunca supera al maestro. Bástale al discípulo ser como su maestro. En otras palabras, un buen discípulo solamente puede crecer a la estatura de su maestro. De allí que es bien importante que tengamos los ojos puestos en Cristo Jesús. Pero nosotros no podemos esperar que una congregación crezca a una estatura que nosotros no tenemos. Nosotros no podemos reclamar de una congregación una conducta que nosotros no hemos modelado para ellos. Por eso el principal reto de un pastor es cuidar de sí mismo, cuidar de sí mismo. ¿Y cómo cuido de mí mismo? Dice el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El pastor debe estar ocupado en el estudio de la palabra de Dios, ocupado en el estudio de la palabra de Dios. Aquí es donde vamos al punto donde se ha desatado una gran polémica. Los culpables son los pastores que han convertido la iglesia en mercadería, que han impuesto unas cargas de diezmos y ofrendas más allá de lo que dice la palabra, que prácticamente han robado y han despojado, han trasquilado al rebaño. Por culpa de esos pastores es que se está levantando ahora una corriente que dice que no se debe pedir diezmos, que no se deben pedir ofrendas y que el pastor debe trabajar y debe mantenerse a sí mismo, porque el apóstol Pablo hacía carpas y así también el pastor debe hacer sus propias carpas y la iglesia no debe mantener el pastor. Eso es un error. Eso es un error doctrinal porque ese no es el orden de Dios. Sí es cierto que el apóstol Pablo hizo carpas, pero no porque ese fuera el orden de Dios, sino porque él no quiso forzar a los corintios a que sostuvieran su ministerio. Pero así como en alguna ocasión él hizo carpas por causa de la dureza del corazón de la congregación, así como él hizo esas carpas, así también hubo otros momentos en que él fue sustentado de tiempo completo por la iglesia de los filipenses, por las iglesias de Macedonia. Y eso trae como consecuencia que el pastor pueda cumplir con esto que es vital para la congregación. Dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hermanos, una congregación que no sostiene a su pastor y un pastor que tiene que trabajar secularmente y llegar en la noche cansado a preparar un sermón, ¿qué le puede ofrecer ese pastor a una congregación? Una congregación necesita un pastor que se mantenga ocupado en la palabra de Dios. Porque si el pastor no se mantiene ocupado en la palabra de Dios, ese pastor, cuando llegue el domingo, no tiene nada que dar.
no tiene nada que ofrecer, porque está lleno de ¿qué? De cansancio, de estrés, está contaminado por los afanes de este mundo. Los afanes de este mundo contaminan. El pastor necesita un espacio a solas con Dios, necesita una disciplina de oración, necesita un estudio sistemático de la palabra de Dios, y esas cosas no se pueden hacer si él tiene que trabajar para sustentar la iglesia y para sustentar a su familia y para sustentar a sus hijos. Es imposible que haga eso y que lo haga bien. No es el orden de Dios. No es el orden de Dios. El pastor tiene que llenarse de la palabra de Dios para poder predicarle a la iglesia el sermón que ellos necesitan escuchar y que es vital para sus almas. Nadie puede predicar porque 15 minutos en la noche preparó un sermón. Eso no se puede hacer, y no se trata, repito, la función primordial del pastor no es dar un excelente sermón el domingo. La función de un pastor es apacentar el rebaño, es alimentarlo, es darle todo el consejo de Dios. Un pastor tiene que ser guiado por la palabra, un pastor tiene que permanecer en el estudio de la palabra, porque él tiene que hablar, cuando abra su boca, tiene que hablar palabra de Dios. Cuando exhorte, tiene que hacerlo conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Cuando discipline, tiene que disciplinar conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Cuando administre los recursos de la iglesia, tiene que estar lleno de la palabra de Dios para que los pueda administrar con base en lo que dice la palabra de Dios. O sea, el pastor tiene que ser como Josué. Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo conforme en él está escrito, y solo así te irá bien. Un pastor que no puede permanecer tiempo estudiando la palabra del Señor no puede ser un buen pastor, así tenga los mejores anhelos y los mejores deseos. Así que eso que se está levantando y que he escuchado, hermanos, a muchos hermanos cristianos hablando con orgullo: el pastor mío es un pastor muy bueno porque él trabaja secularmente, él no pide dinero ni nada, él trabaja secularmente. Hermano, eso se puede hacer, pero se puede hacer mal hecho. Sí, en un momento dado se puede hacer, sí, pero ese pastorado no será un pastorado fuerte ni un pastorado firme, y el alimento que se le entrega al rebaño y el pastorado, el apacentarlos, no será conforme a la palabra de Dios, ni será óptimo lo que se le entregue. Entonces, el pastor tiene que cuidar de su propia alma, tiene que cuidar de su propia vida, tiene que estar ocupado en la palabra de Dios. Ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Ocupado en exhortar, ocupado en enseñar. O sea, miren que aquí se nos dice claramente que no es predicar un sermón el domingo. No, es ocupado en enseñar, ocupado en exhortar. Todo el tiempo, la vida de un pastor es enseñar continuamente la palabra de Dios. Continuamente la palabra de Dios. Bueno. Continuemos con la responsabilidad de un pastor para consigo mismo. En el versículo 14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No puedo decir exactamente cuál es el don que tenía Timoteo, pero cada pastor y cada ministro ha recibido un don: el don de la enseñanza, el don de la palabra, el don de la sabiduría, el don de la ciencia, quizás el don de la profecía. Cualquiera que sean los dones, ya sabemos que un pastor mínimo tiene que tener el don de enseñar, mínimo. Como mínimo tiene que ser apto para enseñar, o sea, tiene que tener el don de la enseñanza. Dice que ese don no se puede descuidar. ¿Y cómo descuidamos un don? A ver, ¿cómo sería que se descuida un don? Pues nosotros tenemos continuamente que buscar formas de enseñar. Pues les pongo un ejemplo. A mí me dio muy duro cuando se cerraron las iglesias y cuando la perspectiva era
que iba a enseñar de manera virtual, mi mente no lo pudo asimilar. Para mí eso era algo que era imposible. Y no solamente era imposible, sino que yo estaba decidida a no hacerlo. Yo no lo iba a hacer. Yo pensaba que tal virus iba a durar un par de meses. Y yo decía, bueno, debe ser que el Señor quiere que en este par de meses yo me dedique solamente a orar y se suspenda el ministerio de la enseñanza. Pero yo, la verdad es que no me ubicaba para nada en hacer lo que ahora estoy haciendo. Y es la hora y es el momento y tampoco me ubico. Lo hago por obediencia, lo hago porque tengo que adaptarme a las cosas del sistema. He visto la gloria de Dios, el respaldo de Dios en muchos de ustedes que se conectan de otras ciudades, de otros países, en la libertad que tienen, que de pronto si tuvieran que asistir presencialmente no pudieran asistir por diferentes cosas, porque queda muy lejos, porque es muy tarde, porque no hay los recursos, porque no hay el transporte adecuado, porque no se pueden regresar para sus casas, en fin, hay una cantidad de cosas buenas que ha traído esta modalidad virtual. Pero si me lo preguntan a mí, yo no estoy contenta. Anhelo volver a enseñar con los alumnos, que me miren cara a cara, frente a frente, que levanten su mano, que puedan preguntar, que podamos interactuar, que yo pueda ver lo que está sucediendo en sus vidas, en sus corazones, que me pueda mover con libertad, que pueda ver sus caras, ¿cierto? Porque es que el gozo de enseñar son los alumnos que aprenden, o sea, enseñar y que no haya alumnos que aprenden y no que no estén aprendiendo, sino que uno no puede disfrutar en una pantalla de esa dinámica. Pero aquí estamos. Y me tocó aprender cosas que mi cerebro no estaba ya, mi cerebro estaba ya como que cerrado a la posibilidad de ese aprendizaje. Y sobre esto yo quiero abrir un paréntesis, porque hay personas que continúan cerradas a lo que está sucediendo. Y esto ya sucedió. El mundo se volvió virtual, o sea, la virtualidad, un computador, una plataforma de Zoom, una plataforma de Meet, ¿cómo se llama esto? Un buen internet, un buen internet. Escuche bien lo que voy a decir. Son tan necesarios para el cristiano ahora como lo es una Biblia. Mire, un cristiano que quiere aprender la palabra de Dios, se busca la mejor Biblia. A mí me llaman y me dicen, voy a comprar una Biblia, pastora, recomiéndeme una Biblia, ¿qué Biblia compro? Quiero una Biblia de estudio, quiero una Biblia que no sé qué, que no sé cuándo. ¿Por qué? Porque es que nuestra herramienta, ¿cuál es? La Biblia. La Biblia es nuestra herramienta. Ese es el centro, el foco de nuestra enseñanza. Y necesitamos tener una buena Biblia. Yo hace poquito adquirí una nueva traducción que me parece que aclara mucho las cosas. No voy a cambiar nunca la traducción Reina Valera, no la voy a cambiar. Pero sí estoy viendo otras traducciones que amplían el significado, que aclaran muchas ideas, que de repente están un poco oscuras por un idioma, unas formas gramaticales y unas palabras que están en desuso. Y bueno, las nuevas traducciones sirven para eso. Pero yo muestro mi fe, es decir, yo muestro mi entrega a Cristo, adquiriendo aquellas cosas que son necesarias para yo conocer más a Cristo. O sea, el acto de ir y comprar una Biblia en vez de un vestido, en vez de un par de zapatos, en vez de ir a cine, en vez de ir a un restaurante, voy y adquiero una Biblia porque quiero estudiar. Eso es adoración, eso es compromiso y eso Dios lo ve. O sea, Dios ve cómo gastamos hasta el último peso que Él mismo nos da. Y nosotros con nuestro dinero adoramos a Dios o despreciamos a Dios. ¿A dónde quiero ir con esto, hermano? ¿A dónde quiero ir con esto? Son pocas las personas que están sirviendo en las iglesias porque simplemente no tienen un computador o porque simplemente
la velocidad del internet que han contratado es muy lenta. Y yo quiero decirles, en este momento, para el cristianismo, para el ministerio de la palabra de Dios, es vital que usted tenga un buen computador y un buen servicio de internet con una velocidad alta. Siéntese y piense en lo que estoy diciendo. Si a usted se le cae el internet y usted dice, ¡ay, se cayó el internet! ¡Ay, se cayó el internet! Pues simplemente usted tiene que adquirir un plan de internet con mayor velocidad. ¿Por qué? Por causa de Cristo, por causa de su palabra. Hermanos, si nosotros estuviésemos dando la clase presencialmente, usted tuviera que invertir en transporte. Yo le pido que se siente y haga cuentas de la gasolina o de los transportes que usted necesitaba para ir a la iglesia todos los días que era necesario ir. Y ahora ya eso no se lo está gastando. Lo justo es que usted tome ese dinero que antes gastaba para ir a escuchar la palabra de Dios, a formarse, a crecer. Ese dinero que antes se gastaba y que lo invertía en Dios, inviértalo comprando un computador, inviértalo adquiriendo un servicio de internet con mayor velocidad y mayor calidad, porque esto es necesario para crecer, porque de esta manera es que estudiamos. Entonces, a mí me da, yo sé que no es fácil, yo sé que a nadie le sobra el dinero, pero tenemos también que establecer prioridades. A nosotros nos tocó hacer cambios, a nosotros nos tocó hacer inversiones. Los rubros que de pronto se iban en la iglesia para gastos administrativos de luz, de agua, ahora se están yendo ¿para qué? Para equipos de transmisión virtual. No sé si usted se da cuenta, pero a mí no se me cae el internet, porque tengo el servicio más costoso de internet. ¿Para qué? Para que el evangelio corra y sea glorificado. O sea, nosotros tenemos que adaptarnos, porque la palabra de Dios tiene que seguir corriendo. Pero muchos líderes de la iglesia se quedaron sentados en sus casas y no quieren servir. Miren, nosotros necesitamos, estamos haciendo un llamado a las personas para que nos sirvan de hospedador. ¿Qué necesitamos de un hospedador? Que tenga un equipo, que tenga un buen internet y que tenga ganas de aprender. No, yo no sé, yo soy bruta, yo no entiendo eso, hermano. La más bruta de todas era yo, ya me tocó aprender. Era eso o abandonar el ministerio, era eso o abandonar el llamado, era eso o decirle a Dios, no, sabes que Dios, por culpa del COVID yo no te sirvo más. Y muchos lo han hecho, muchos lo han hecho. Y los líderes, por lo menos los líderes de la piedra angular, son los mismos. Y están cansados, están agotados. Cuando yo necesito apoyo de alguien, nada más tengo a 2 o 3 personas. Está Mildred en Estados Unidos que nos está sirviendo. Tenemos a Santiago aquí que también nos está sirviendo. Waldir no está sirviendo porque está estudiando de noche. Pero Waldir ha servido en todos los frentes por años. Y a mí se me acercan y me dicen, hey, pastora, yo quiero servir en la iglesia, yo quiero apoyar, pero es que tienes que apoyar es con lo que necesitamos, no con lo que tú quieres hacer. Necesitamos gente que tenga un portátil, que tenga internet en su casa y que se siente para que le expliquemos cómo se maneja el Zoom. Necesitamos gente que abra su entendimiento, porque hoy somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo también es sabiduría e inteligencia. Y si Dios permitió que esto sucediera, Dios nos va a hacer competentes para manejar toda esta situación. Pero ya ya vamos para 2 años de pandemia y hay gente que todavía no sabe o no tiene computador en su casa y tiene un celular por allá viejo y se le pierde la señal. Hermano, no vamos a prosperar así, no vamos a crecer así. Tenemos que dar lo mejor de nuestras vidas. No descuidemos lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha entregado su palabra. Y si hay que aprender a usar el Zoom, a mí me daba terror, me daba pánico. Yo a veces le digo a alguien, mira, dirige la oración. No, yo no puedo salir en la pantalla, yo no puedo, a mí me da terror. No, hermano, hay que dejar el terror, tenemos que servir.
Hay una iglesia que está siendo ejecutada por predicar el evangelio. Hay una iglesia que está pagando con su vida el precio de predicar el evangelio y nosotros nada más tenemos que hundir un botón y decir, no, el botón no. No, hermano, no, tenemos que dejar la cobardía y la necedad. Tenemos que poner los dones al servicio del evangelio. No es lo que yo pueda hacer, es lo que se necesita hacer. Eso es servicio. Servicio no. Yo no sé manejar eso. Yo no sé manejar. Y así estamos, hermano. Yo no sé manejar eso, yo no sé manejar eso. No, hermano, tiene que aprender. No, pero yo soy un viejito ya, soy una viejita y el loro viejo. No. Todos tienen que aprender y todos tienen que tener, repito, hermano, si usted no tiene un equipo para servirle a Dios, para aprender la palabra, pues cómprelo, hermano. ¿Y de dónde va a sacar? No sé, pero cómprelo. Haga de cuenta que de eso depende su alma, su vida, porque de eso se trata. De eso se trata. O me va a decir usted que a usted se le funde la nevera y usted simplemente aprende a vivir sin nevera. No es que la nevera se fundió y ya no podemos hacer, no, en la nevera se guarda la comida. Nadie vive sin nevera. Usted de donde sea, presta, se endeuda, saca una tarjeta de crédito, pero usted compra su nevera. Pues ahora mismo, tener un computador en casa y tener internet en casa y aprender lo básico y lo elemental del Zoom es como tener nevera. Es así de elemental. Entonces, hermanos, no nos descuidemos. No nos descuidemos. No, es que yo tengo un celular todo viejito ahí. No, cámbielo. Cámbielo por un celular bueno que sirva. Y si no le gusta con celular, repito, compre un portátil. Fíelo, haga algo. Estoy hablando de demostrar el amor por la palabra de Dios. Los pastores sufrieron mucho. Todos. Yo recuerdo la primera vez que prediqué por Zoom. La primera vez, una sensación de frustración, de vacío, algo tan horrible y opuesto al gozo, la plenitud y la satisfacción que se siente cuando uno predica la palabra, algo totalmente complejo. Y empecé a mirar pastores de iglesias grandísimas, pastores veteranos de 30, 40, 50 años, hombres como John MacArthur, hombres como Sugel Michelin, y todos estaban atravesando por una crisis, la crisis de no poder ver a su auditorio, de no poder interactuar, de no poder moverse en el mismo medio donde siempre se movía, de tener que empezar a hundir cables y aprender cosas que ellos no pensaron que tendrían que aprender. Pero créanme que los pastores sufrieron muchísimo con lo que está pasando. Y le doy gracias a Dios porque en cada congregación pocas personas se dieron cuenta de eso. Pocas personas dijeron, aquí estamos. Yo creo que le debo todo este proceso, se lo debo a Waldir y a Paola, que estuvieron prácticamente arrastrándome de la mano porque yo no quería. Tanto Waldir como Paola, pastora, lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Yo no puedo hacer eso, no puedo hacer eso. Y Dios los puso a ellos ahí como Aarón y Ur para agarrarme de la mano y llevarme porque yo no podía, realmente yo no podía, era algo que estaba fuera de todas mis capacidades, de lo que yo creía que podía. Entonces, no lo estoy haciendo al 100% todavía, ni tampoco estoy contenta, pero por lo menos estamos haciendo el intento. Y repito, toda la iglesia está sufriendo por eso, pero son pocos los que están esforzándose y dando al máximo. La mayoría, hermano, la mayoría simplemente abandonaron su puesto de trabajo y se fueron. Que Dios tenga misericordia y compasión de los que dejaron su puesto tirado, porque eso no es lo que Dios quiere. Bueno, continuemos. La responsabilidad de un pastor para consigo mismo, no descuidarse. Él no debe ser un hombre descuidado. Él debe siempre estar ejerciendo el don, debe estar buscando nuevas metodologías, debe estar buscando nuevas formas, debe estar instruyéndose, debe asistir a seminarios, es decir, debe buscar crecer, leer libros nuevos, invertir en su formación y en su crecimiento. Bueno, dice el versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas,
para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, un pastor que se ocupa de la palabra de Dios, que se ocupa de la oración, que se ocupa de la enseñanza, que se ocupa de la administración, dice que su aprovechamiento será manifiesto, será evidente a toda la congregación. Y por último tenemos la exhortación más importante, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Un pastor tiene que examinarse a sí mismo, examinarse a sí mismo. Así como los pastores sufren, así como los pastores pasan dificultades, atraviesan desiertos, pruebas, decepciones, calamidades, traiciones, abandono, difamación, burla, sí, todo eso, todo eso. Hermano, pero eso no es tan peligroso como cuando el pastor también es tentado. Los pastores son tentados, es decir, el ministerio también trae poder y trae prosperidad. Y el dinero y el poder tienta a los pastores. Por eso un pastor tiene que tener la capacidad de examinarse cada día a sí mismo y ver si en su corazón no hay ese deseo de reconocimiento, esa egolatría, ese orgullo, esa vanagloria, ese querer caminar, pavonearse, yo soy un pastor. O sea, tiene que revisar su ego a ver si no lo está traicionando el yo. Un pastor debe también examinar que en su corazón no haya codicia ni avaricia. Recuerden que este es uno de los requisitos, que no sea avaro, porque un pastor también puede prosperar si Dios así lo quiere. Una iglesia puede prosperar. Dios es bueno, Dios es generoso y Dios bendice a sus ministros. Y esas bendiciones y esa abundancia también es una prueba para el pastor. Y pienso, por lo que yo he visto, que muchos han caído en eso. No he visto ningún pastor que se haya torcido por una tribulación, por una angustia, por un desierto. Pero por la prosperidad se han torcido la mayoría. Ten cuidado de ti mismo. Revisa tu corazón, revisa tu alma, revisa tus pasiones, revisa tus deseos. El corazón es engañoso y perverso, tanto el de las ovejas como el de los pastores. Nuestros corazones nos engañan. Nosotros no somos tan buenos como creemos. Nosotros no somos tan santos como nos creemos. Cuidemos nuestro corazón, porque nuestro corazón se llena de envanecimiento y de orgullo espiritual. Y empezamos a creernos buenos. Y empezamos a creer que merecemos el primer puesto. Empezamos a creer que merecemos honra, que merecemos reconocimiento. Y empezamos a pavonearnos como Satanás. Entonces hay que tener cuidado de nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de lo que enseñas. El pastor tiene que examinar lo que enseña. ¿Es bíblico lo que estoy enseñando? ¿Lo estoy enseñando por los motivos correctos? Tengo que examinar mi corazón. Sí, voy a hacer, qué sé yo, una conferencia sobre mayordomía. ¿Pero por qué lo voy a hacer? ¿Porque quiero sacarle dinero a la congregación o porque quiero que la congregación sea bendecida y prosperada? Yo tengo que examinar las intenciones de mi corazón delante de Dios, porque tengo que tener y mantener un corazón puro y una conciencia limpia. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, o sea, persiste en examinarte, persiste en examinar tu doctrina, persiste en examinar tu corazón, persiste en examinar tus intenciones, persiste en buscar el rostro de Dios, persiste en buscar el Espíritu Santo, persiste en que Dios te dé convicción de tus pecados, persiste en eso. Porque haciendo eso, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, que la vida del pastor influye mucho en la salvación de los demás. Si el pastor se tuerce y el ejemplo que da la congregación es de avaricia, de codicia, de contienda,
de enojo, de orgullo, de soberbia, la congregación también será orgullosa, soberbia, codiciosa, avara. Contaminamos a la congregación con lo que hay en nuestros corazones, con lo que nosotros